Relatos Paranormales Oficial. En esa época, yo tenía apenas cumplido 8 años de edad, y como había terminado el periodo de clases, aproveché estas vacaciones para visitar a mi abuelo, quien trabajaba en una hacienda abandonada en un pueblo llamado San Francisco, del estado de Michoacán. A mi parecer, era una de las haciendas más siniestras que jamás haya visto. Era conocida en el pueblo como la Hacienda de las Brujas. A mi corta edad, lo que más me gustaba era correr por horas en esa inmensa hacienda abandonada, la cual tenía miles de metros cuadrados de terreno, algunos árboles frutales, un pozo, entre otras cosas. Pero también había reglas muy específicas, donde una de ellas era el nunca acercarse por ningún motivo a la casa de las brujas. Eso, si es que no querías tener un aterrador encuentro paranormal. En esa ocasión, le pregunté a mi abuelo cuál era el misterio de aquella hacienda, y en especial, de esa casa del fondo que él tanto me prohibía. Él me miró fijamente, como si contemplara al contarme aquella historia, pero al pasar unos segundos, me contó algo que me dejó asombrado. Esta vieja y famosa hacienda fue fundada hace cientos de años, aproximadamente en 1843, por unos españoles venidos de Galicia, y de ahí pasó de generación en generación, hasta que hace unos 30 años me pagaron para cuidarla y protegerla de aquellas personas que buscan tesoros. Esto debido al ser los más interesados por las impresionantes historias que aquí se cuentan. Pero ¿por qué en el pueblo la llaman la hacienda maldita de las brujas? Resulta que en el siglo pasado, en épocas de la Revolución, uno de los dueños de esta hacienda, de nombre Carlos Galicia, contrató los servicios de una joven del pueblo, de nombre Queta. Era una mujer muy bella, la cual tenía apenas 18 años de edad, pero al ser una persona muy humilde, rápidamente se ganó la confianza y amistad de los dueños. Al demostrar que era una persona de fiar, la patrona le autorizó construir una cabaña muy pequeña, elaborada a base de madera, justo en la parte final de la hacienda, en la cual vivió por algunos años. Pero al ser una mujer joven y bella, no tardó en llegar el amor a su vida. Se enamoró de un hombre, quien también trabajaba en el lugar. Del fruto de esta pasión, Queta salió embarazada. Desgraciadamente, este joven que le juraba amor eterno, la abandonó al enterarse que ella pronto sería madre. Durante los siguientes meses, Queta se las ingenió para que sus patrones no se dieran cuenta que estaba embarazada. Era algo que la avergonzaba, y por supuesto, por el temor a que la corrieran del trabajo. Así pasaron los meses, hasta que ella dio a luz a una hermosa niña. Sin embargo, ocultó la existencia de su hija durante varios años. Cuando salía a trabajar a la hacienda, dejaba sola a la niña, y en la mínima oportunidad que tenía, se escapaba para darle de comer y poder atenderla. Pero la vida de Queta pronto daría otro giro inesperado, que ni siquiera ella se imaginaba. Al poco tiempo, empezó a desarrollar un extraño don de luz. Al parecer, había nacido con él, y con el paso de los años, lo fue desarrollando poco a poco, a tal grado que comenzó a adivinar ciertas cosas, y las cuales comentaba con otros trabajadores. Sabía qué días llovería, cuándo era la mejor fecha para sembrar, así como saber el día que moriría algún vecino, amigo o familiar. Pero también aprendió a curar enfermedades, a despojar males con hierbas y aceites. Sin duda, algunas personas se acercaron a ella para pedir ayuda, pero otro tanto la miraba con malos ojos. Pero cuando la noticia llegó a los oídos de su patrón, comenzó a dudar de su confianza. De cierta forma, no creía que ella tuviera un don especial, y ni mucho menos creía en las propiedades curativas de las plantas. Pero en esas fechas, la dueña de la hacienda cayó severamente enferma, de un mortal cáncer de estómago. Su enfermedad avanzaba sigilosamente,
al grado que sus dolores crónicos no tenían cura. Fue ahí donde Queta se acercó a ella con la intención de ayudar, y le comenzó a dar algunas hierbas y tazas de té, con la intención de calmar sus dolores. Don Carlos Galicia, al enterarse de esto, y por su ignorancia, solicitó a Queta no darle una taza más de té a su esposa. Sin tener otra alternativa, ella siguió las indicaciones. Pero pronto, el destino les tenía preparado un aterrador evento. No se hicieron esperar algunos comentarios negativos por parte de las personas del pueblo. Pensaban que sin duda era una bruja que había pactado con el mismo diablo, y estos comentarios tenían un sustento peculiar, ya que constantemente, en esa alejada parte de la hacienda, muy cerca de la casa de esta joven, se manifestaban algunas brujas, convertidas en bolas de fuego. No obstante, los campesinos no sabían que ella era un ser espiritual de luz, nada que ver con una bruja. Los dones de ella no terminaron aquí. Al pasar los días, empezó a tener la facultad de hablar con los muertos. Estos espíritus la buscaban y pedían que entregara recados a sus seres amados. Por lo tanto, cuando ella bajaba al pueblo de Morelia y en su camino se encontraba algún amigo, familiar o conocido, ella les platicaba que había recibido un mensaje de su ser querido, donde decía que le llevaran flores o hicieran una misa en su nombre. Esto por supuesto desconcertaba a la gente y la asustaba aún más. Al pasar los días, los pobladores ya no la veían con buenos ojos. Si en su camino se la encontraban, se hacían a un lado o de plano la dejaban sola, así como gritarle infinidad de insultos. Prácticamente ya no era bienvenida en ningún lado. Esto por supuesto a Queta le causó un gran miedo, y por temor a que algo malo le pudiera suceder, dejó de ir al pueblo. Pero la gente estaba en pánico y no se quedó tranquila. Por ello, fueron a hablar con el padre Martínez, párroco de la iglesia, con la única intención de pedirle que expulsara a Queta del pueblo, no sin antes hablar con don Carlos y hacerle saber que su empleada era una bruja real. Sin tener otra opción, y viéndose obligado por la gente, el padre dijo que iría al otro día a la hacienda San Francisco. Al llegar la siguiente mañana, el cura partió rumbo a dicho lugar. Cuando llegó a la hacienda, solicitó una junta con don Carlos. Una vez reunidos en una sala, le platicó del temor y creencias que tenían los campesinos en contra de su empleada. Le contó uno a uno los rumores y acusaciones que había sobre ella. Don Carlos, totalmente incrédulo, sin creer en las afirmaciones del cura, mandó llamar a Queta para que se presentara, y de esta forma, preguntara acerca de aquellos comentarios. Pero cuando ella llegó, y una vez estuvo frente al padre Martínez, le dijo algo que sin duda fue su pena de muerte, y la condenó aún más. Señor padre, buenos días, qué bueno que lo veo. Estaba indecisa de ir a la iglesia para darle un recado. Dice su hermano don Apolinar, que por favor le ayude rezando por su alma. Ya no soporta los terribles dolores que le causan las llagas en sus piernas, que esa bola de pus que le creció y se convirtió en un cáncer, prácticamente lo mató. Él está muy arrepentido y quiere que usted también lo esté. Ya no quiere que abuse más de los niños, mujeres y del pueblo en general, que esas prácticas de jugar con la religión traerán varias consecuencias, y el final se aproxima, ya que nadie se esconde del poder de Dios. El padre, al oír todo esto, salió corriendo de la hacienda, como si hubiera visto al mismo demonio. Pero lo que la joven había dicho era completamente cierto. El padre tenía un corazón más oscuro que el mismo diablo. Don Carlos, apenado por lo que había sucedido con el padre Martínez, se enojó severamente con Queta, pero con el pasar de los días, este coraje se convirtió en odio hacia ella. No obstante, este aborrecimiento creció aún más, cuando la esposa de don Carlos murió a los pocos días, por aquella terrible enfermedad. Don Carlos, cegado por el odio, culpó prácticamente a la joven. Pensó que por haberla regañado,
ella se vengó con sus dones, así que la mandó traer, solo para decirle que en verdad era una auténtica bruja y no merecía perdón de Dios. Al final la corrió de la hacienda, por lo que la pobre mujer fue a su cabaña para recoger sus pertenencias. Pero don Carlos, lleno de rabia y no conforme con haberla corrido, mandó a unos trabajadores a amarrar a la chica y sin remordimiento alguno les dio indicaciones para prenderle fuego a su cabaña, para así terminar con ese demonio. En minutos, varios trabajadores llegaron a la casa de Queta y la amarraron cruelmente en el interior de su cabaña y atoraron la puerta con varios troncos de madera para evitar que ella pudiera salir, para posteriormente prenderle fuego. De nada sirvieron las súplicas de aquella joven. Les juraba con insistencia que no era una bruja y sobre todo que por favor salvaran a su hija, a su único amor. El fuego rápidamente se propagó y empezó a devorar la cabaña, así como el pequeño cuerpo de la inocente niña de 5 años. Fue en ese momento que los trabajadores escucharon cómo la niña gritaba desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. No pudieron hacer nada para salvarla. Solo prometieron jamás contarle al patrón que con la bruja había una inocente niña. Queta, al ver cómo su hija sufría, imploró piedad a Dios y le pidió que salvara a su hija, o por lo menos le concediera una muerte rápida, sin dolor y sufrimiento, pero sus súplicas fueron en vano. Al ver que no obtuvo respuesta de Dios, empezó a llenarse de odio y comenzó a maldecir a su patrón y a los trabajadores que la habían amarrado, pero en especial por haber arrebatado la vida inocente de su pequeña hija. Pero en este preciso instante, poco antes de morir, imploró piedad a quien se le hiciera presente, ya fuera Dios o al mismo diablo. Pero fue este último que escuchó sus súplicas y se acercó a ella, casi a punto de fallecer. Queta realizó un pacto con el diablo, a cambio de que su hija tuviera un descanso eterno, donde su inocente alma no quedara en el limbo o penando por la eternidad. Era un pacto en el que el diablo se llevaría el alma aún con vida de Queta, pero a cambio de esto, él se comprometía en determinado tiempo de hacer lo que fuera para que se encontraran los restos de la niña y alguien le ayudara a trascender de alguna forma posible. El diablo aceptó el pacto y se llevó el alma de la joven. Minutos después, aquella casa quedó convertida en cenizas. Los trabajadores, aún no conformes con su acción, la escupieron y se marcharon del lugar sin ningún remordimiento. Don Carlos, por su parte, pensó que el mal se había erradicado, pero esto solo desencadenó un sinfín de problemas. A raíz de este evento, fue que cayó una maldición sobre la hacienda San Francisco. A los pocos días, don Carlos Galicia se arrebató la vida, y a partir de ese momento, la hacienda entró en un declive y perdió toda su grandeza, y cada noche, las brujas en forma de fuego se hacían presente, así como empezarse a ver entes y fenómenos paranormales. Aquel lugar, poco a poco fue quedando maldito, hasta quedar en el abandono. Desde entonces, por ser la zona donde el diablo se manifestó y pactó con Queta, fue el lugar idóneo para que las brujas y seres sobrenaturales hicieran sus aquelarres, ya que sin duda es un terreno cargado de energías malas, lo que la convierte en la hacienda más maldita de Michoacán. Cuando mi abuelo terminó de contar esta historia, yo me encontraba impactado. No imaginaba que hubiera ocurrido un evento tan siniestro como este, pero esto solo era el comienzo de algo que la vida me tenía preparado, ya que años más adelante tendría un encuentro con el alma de esta pequeña, la hija de Queta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero haya sido de su agrado este video. No se pierdan pronto la continuación de esta historia. Les mando un fuerte abrazo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos por aquí que serán de su agrado. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.